Y al respecto, le agradecemos al doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, investigador titular de la UNAM, para hablar precisamente sobre este tema. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Josué. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy bien aquí, gracias. Gracias. Sin duda que esto ya ha creado incluso una diferencia de criterios, como ya lo escuchamos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. ¿Está o no sobredimensionada la recomendación que hacen precisamente en la UNAM? Vamos a poner en contexto al auditorio, y es que hay que recordar lo que se dio el 5 de mayo, que fue cuando se levantó por parte de la OMS la emergencia sanitaria. Su director mismo nos dijo que el levantar la emergencia sanitaria no significaba que la pandemia se terminaba. Desde entonces, pues sí, a final de cuentas se pudieron levantar algunas medidas porque la incidencia del virus había estado a la baja. Sin embargo, después de casi 3 años, lo que hemos aprendido de este virus es que es un virus con un comportamiento estacional, y justo en verano, las vacaciones, por lo mismo de la interacción que tienen las personas en centros vacacionales, en lugares de sano esparcimiento, pues los contactos son mucho más frecuentes, y alguna persona, aunque que esté infectada, aunque el número de casos sea bajo, se pone en contacto con otros y se empieza a diseminar la enfermedad. En ese contexto, la UNAM lo que hace es hacer una serie de recomendaciones, que es lo mismo que dijo la OMS, ¿no? En el caso de que cualquiera institución, municipio, estado, país considerara que bajo sus condiciones y contextos requiriera regresar a estas medidas de prevención, que lo hiciera. Levantar la emergencia sanitaria no significaba bajar la guardia. En ese sentido, pues después de analizar, por ejemplo, el grueso de alumnos que existe en la universidad, el tipo de espacios en las aulas, donde algunas, por ejemplo, todavía no están del todo ventiladas, o laboratorios de investigación donde no se puede tener una ventilación donde se dé recirculamiento del aire, pues finalmente es pertinente usar el cubrebocas siempre y cuando se empiecen a detectar casos, ¿no? Y entonces esto, digamos que es una medida de prevención, una recomendación, y digamos que en función de cómo evolucione en cada lugar digamos, los casos o la incidencia de los casos, se pueden o no adoptar estas medidas. Ahora, hay que ser muy sinceros, la polémica o el dilema está entre la obligatoriedad o la recomendación del uso de cubrebocas, y en el cual ustedes ya lo han pues determinado de esta forma. En este regreso a las clases, a las actividades de la UNAM, ¿van a obligar el uso para estas condiciones o va a quedar en esa recomendación? Es muy posible que no, pero a final de cuentas la recomendación está ahí, y digamos que será caso por caso. En este caso, en la universidad, pues habrá que ver, ya sea a nivel de facultades, de centros de investigación, en dónde se aplica o no, y sobre todo si hay presencia o no digamos, de gente enferma, que eso realmente es el indicador. Entonces, digamos que el problema es complejo porque depende de muchas cosas, sobre todo de el movimiento de la gente, de dónde habita, la incidencia del virus en ese momento determinado, y sobre eso pues se toman las decisiones, pero por lo pronto solamente son recomendaciones, y en función de cómo evolucionen en estas semanas el número de casos a nivel nacional, y en el caso particular de la Ciudad de México y otros estados donde tienen campi la universidad, pues se tomarán las decisiones. Ahora, una duda que queda también en la sociedad y en la Vox Populi es sobre la protección de la vacunación. ¿Es necesario un refuerzo o de qué manera se habla de una vacunación como protección que todavía pudiera soportar una siguiente etapa, precisamente de diciembre, es decir, de tiempo de frío, pues, donde pudiera incrementarse las enfermedades? Las recomendaciones también a nivel mundial han sido proteger primero a la población más vulnerable, que es la de 65 o más años, con vacunas bivalentes. Estas vacunas bivalentes nunca se han traído a México, y digamos que eso sí ya es una responsabilidad del gobierno, al menos si no traerlas, permitir las gestiones para que estas se vendan a nivel comercial. Sobre todo estas vacunas bivalentes que ya tienen la información para proteger contra las variantes más recientes de Ómicron, que son las que están circulando ahora, ayudaría mucho a esta población, y se deja de manera opcional para otros sectores de población, sobre todo adultos. Pero aún así no es, digamos, una mala recomendación, pues tener esto en consideración,
la vacunación definitivamente es algo que podemos, o como lo marca la OMS, hacerse de manera anual y poner estos refuerzos y también estar al pendiente de qué circula para el desarrollo de nuevas vacunas y ir haciendo estos refuerzos conforme sea pertinente. Pues estaremos muy atentos, un tema como siempre importante y relevante también, claro, y por parte de la UNAM todavía mucho más. Doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, muchísimas gracias por esta comunicación. A ustedes muchísimas gracias por el espacio en Milenio y cuídense. Claro que sí, gracias. Importante recomendarlo.